Buenas noches, jóvenes. En el día de hoy trabajaremos las propiedades de los elementos de transición del bloque D. Los metales del bloque D, por tener electrones en el orbital D, son aquellos situados en los grupos 3 a 12 de la tabla periódica de los elementos. Esta serie de metales la conforman 40 elementos. Como pueden ustedes ver aquí en esta tabla, donde se presentan algunas de sus características como período, su símbolo, número atómico y al grupo al que pertenece. Los metales de transición demuestran varios comportamientos químicos, como se puede ver en sus potenciales de reducción. Algunos metales de transición son agentes reductores fuertes, mientras que otros tienen una reactividad muy baja. Por ejemplo, todos los lantánidos forman cationes 3 positivo, acuoso, estable. La fuerza impulsora de estas oxidaciones es similar a la de los metales alcalinoterros, como berilio o magnesio, que forman berilio positivo 2 y magnesio positivo 2. Por otro lado, los materiales como el platino y el oro tienen un potencial de reducción mucho más grande. Su capacidad para resistir la oxidación lo convierte en materiales útiles para la construcción de los circuitos y las joyerías. En estos elementos, el nivel energético más externo corresponde al orbital D, como se observa en la tabla, la terminación de su configuración. Los metales de transición tienen muchas propiedades en común con otros metales. Casi todos son sólidos, duros con un alto punto de fusión, que conducen el calor y la electricidad muy bien. Pueden fácilmente producir aleaciones y pierden electrones para formar cationes estables. Además, los metales de transición forman una extensa variedad de compuestos con coordinaciones estables, en los que el átomo o ion metálico central actúa como un ácido de Lewis y acepta uno o más pares de electrones. Muchas moléculas e iones diferentes pueden donar pares solitarios al metal en el centro, sirviendo como base de Lewis. En este capítulo nos enfocaremos principalmente en el comportamiento químico de los elementos de la primera serie de transición. Ambos elementos del bloque D y F reaccionan con los no metales para formar los compuestos binarios. A veces se necesita el calentamiento. Estos elementos reaccionan con los halógenos para formar una variedad de haluros que varían en estado de oxidación, desde el 1 al 6. Al calentarse, el oxígeno reacciona con todos los elementos de transición, excepto el paladio, platino, plata y oro. Los óxidos de estos últimos metales se pueden formar usando otros reactivos, pero se descomponen al calentarse. Los elementos del bloque F, los elementos del grupo 3 y los elementos de la primera serie de transición, excepto el cobre, reaccionan con las soluciones acuosas de ácido y forman el gas hidrógeno de soluciones de las sales correspondientes. Los metales de transición pueden formar compuestos con varios estados de oxidación. Algunos de los estados de oxidación observados de los elementos de la primera serie de transición se muestran en la tabla que se presentará a continuación.
medidas que nos movemos de izquierda a derecha a lo largo de la primera serie de transición. Observamos que los estados de oxidación comunes suben al principio hasta un máximo, hasta el centro de la tabla, y luego disminuye. Los valores de la tabla son valores típicos. Existen otros valores conocidos y es posible sintetizar nuevas adiciones. Por ejemplo, en el 2014 los investigadores lograron sintetizar un nuevo estado de oxidación de iridio 9 positivo. Aquí en la tabla, el estado de oxidación de algunos de los elementos, el cual solamente se presenta un estado de oxidación, pero ellos contienen más de uno. La típica característica de los metales de transición es que tienen incompletas la subcapa D, con la facilidad de dar origen a iones que tienen incompletas esas subcapas. Esto le da diversas propiedades sobresalientes en las que se encuentran su coloración particular, capacidad de formar compuestos paramagnéticos, actividad catalítica y en especial una marcada tendencia a formar iones complejos. Los metales de transición tienen tendencia diferente al resto de los metales. En ellos la carga nuclear aumenta de escandio al cobre. Para los electrones se suman a la subcapa 3D más interna. Otras propiedades generales de los elementos de transición. Generalmente son inertes a los ácidos o reaccionan lentamente con ellos debido a la capa del óxido que los protege. Forman compuestos coloreados, a menudo son paramagnéticos, sólidos excepto el mercurio. En general tienen un punto de fusión alto, brillo plateado o grises, excepto el cobre y el oro. Conductores del calor y la electricidad, forman aleaciones suelen formar compuestos de coordinación y organometálicos, se reaccionan con ácidos minerales dando hidrógeno, reaccionan con ácido clorhídrico. Algunos forman acuocomplejos y otros clorocomplejos. Con ácido oxidante suelen pasivarse por formación de óxido en la superficie. Son muy reactivos en exceso de oxígeno, especialmente si están finalmente divididos. Algunos se pasivan, reaccionan con los halógenos, tienen gran capacidad para combinarse con otros no metales, dando lugar a compuestos con propiedades metálicas, como carburo, bururo, etc. Frecuentemente son no estequiométricos, materiales muy útiles. Algunos tienen carácter noble, como el rutenio, rodio, paladio, entre otros. Su punto de fusión son mayores que los del bloque S, típicamente por encima de los 1000 grados Celsius. Los orbitales D no participan en el enlace. Hasta aquí ha sido nuestra clase de hoy. Muchas gracias. Pasen feliz resto de la noche.